Bueno, las dos cosas. O sea, es un hecho objetivo y lo digo, digamos, con mucho conocimiento de causa, que es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales. Ahora bien, solo por eso seguramente hubiera sido muchísimo menos conocida esa rivalidad, porque el ajedrez no deja de ser un deporte minoritario y entonces lo era todavía más que ahora. Pero es que, como tú bien apuntas, los motivos extradeportivos eran tremendos. Es decir, voy a contarlo de otra manera. Eh, los, los aficionados al ajedrez que nacimos en la segunda mitad del siglo XX tuvimos una suerte enorme porque pudimos vivir tres duelos tremendos con enormes repercusiones mucho más allá, no solo del ajedrez, sino incluso del deporte. En primer lugar, Fischer contra Spassky en 1972, en plena Guerra Fría, cuando el botón, supongamos que fuera rojo, de la guerra nuclear estuvo a punto de ser pulsado varias veces. ¿Qué podía haber más simbólico en ese contexto que un campeón del mundo soviético, superhéroe nacional, porque en la Unión Soviética el ajedrez era tan popular o más que el fútbol, contra un estadounidense joven, rebelde, extravagante, autodidacta? Y claro, para la Casa Blanca, que Fischer destronase a Spassky era una manera de meter un torpedo en la línea de flotación de la propaganda comunista, porque para el gobierno soviético el ajedrez era una manera de demostrar la teórica superioridad del comunismo sobre el capitalismo en el terreno intelectual, ¿no? Bueno, gana Fischer, Spassky recibido como un traidor, Fischer como un héroe, en la Unión Soviética necesitan un nuevo héroe, tienen dos candidatos, eligen a Karpov y el otro, Korchnoi, se enfada, se escapa de la Unión Soviética, se convierte en un disidente y gana el torneo de candidatos y también se convierte en el retador de Karpov. Ahora tenemos al nuevo héroe soviético contra el traidor. Igual que ocurrió con Fischer y Spassky, ese duelo de ajedrez fue primera página en la mayoría de los periódicos de todo el mundo. Y cuando Karpov gana dos veces al traidor, entre comillas, resulta que a 3.000 y pico kilómetros al sureste de Moscú, en Azerbaiyán, en Bakú, está creciendo un adolescente que va a hacerle la vida imposible deportivamente, que es Gary Kasparov, a quien el espíritu renovador de la perestroika de Mikhail Gorbachev lo toma, digamos, como símbolo, mientras Karpov representa a la vieja guardia comunista. Eso se traduce, por ejemplo, en un hecho que creo que me ahorra muchas más explicaciones. En el cuarto duelo de los 5 que disputaron por el título mundial, cada uno de ellos duraba varios meses, se jugó en Sevilla en el 87, cuando llevaban 2 meses y medio en Sevilla, con toda la prensa y medios de comunicación españoles hablando de ellos. Televisión Española decide retransmitir en directo la última partida. Yo soy el locutor principal. Duró 4 horas un viernes y 2 horas más el sábado porque la partida se aplazó sin terminar. Según las estadísticas oficiales, llegamos a tener 13 millones de espectadores. Eso en la historia de televisión española es muy difícil de conseguir. Se ha conseguido 4, 5, 6 veces más. Es verdad que en aquel momento no existían todavía las televisiones privadas, pero aún así que 13 millones de españoles estuvieran viendo ajedrez en televisión es simplemente increíble y de hecho el 90% seguro que no tenían ni idea de ajedrez, pero simpatizaban con uno de los dos por motivos extradeportivos, ¿no? La historia es de verdad apasionante, el siglo XX en el ajedrez. ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar a colación de este asunto para conocer más en profundidad pues la figura de Bobby Fischer o luego el enfrentamiento entre Karpov y Kasparov? Eh, bueno, sobre Fischer hay una biografía suya que está traducida al español de Frank Brady, escrito Frank Brady. Uh-huh. Creo que en español lo editó La Casa del Ajedrez. Además, me parece que el prólogo es mío. Si no recuerdo mal. Es que he escrito algunos prólogos más para La Casa del Ajedrez y no recuerdo bien si este también, pero creo que sí.
Sobre Karpov y Kasparov, yo tengo un libro medio escrito, pero que no tengo tiempo todavía de publicarlo. Bueno, contando las historias en español, no sé si hay alguno que pueda recomendar. En inglés hay varios, pero en español ahora mismo son más bien de partidas comentadas que de contar toda esta historia, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar a que termines ese libro y hacernos con él, porque la verdad es que la historia del ajedrez en los últimos 100 años ha sido de verdad apasionante. Y yo recomiendo a todo el que sea un poquito, ya no solo fan del ajedrez en general, ¿no? Sino incluso de lo que, la historia contemporánea, de la Guerra Fría, que es de verdad es un enfrentamiento muy interesante y al nivel, pues ya te digo, para los que están más acostumbrados a un deporte mainstream, pues fútbol, baloncesto, se queda en mantillas, enfrentamientos como los Bulls contra los Pistons de finales de los 80 o los Madrid-Barça de los últimos años de Mourinho y Guardiola. Mucho más que todo aquello. O sea que recomiendo a todo el mundo que se haga un poquito de hueco en la estantería y que busque algún libro para leer del tema. Hablando de libros, tú tienes uno muy interesante que es el de ajedrez y ciencia, ¿verdad? En el que desgranas mucho los beneficios que tiene el ajedrez para muchos ámbitos de la vida, más allá del propio deporte, ¿no? Cuéntanos un poquito qué beneficios podemos obtener de la práctica habitual del ajedrez para el cerebro o para el comportamiento, para incluso la inteligencia emocional o la salud mental. Cuéntanos. Bien, antes de nada, permíteme rectificar un error. Efectivamente, el prólogo de Endgame, o sea, como final de partida, Endgame, pero en una sola palabra, Endgame Bobby Fischer, que es su biografía traducida al español. El prólogo es efectivamente mío, pero la editorial no es la Casa del Ajedrez, sino TL, o sea, T-E-E y L. Aclaro ese error. Vale. Y entonces, ahora, efectivamente, mi libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, está por la 7ª edición, editorial Crítica, y ahí trato de todas las conexiones del ajedrez con diversas ramas de la ciencia, neurología, psicología, psiquiatría, pedagogía, matemáticas y mucho de inteligencia artificial, etcétera. La pregunta que me has hecho da no para una conferencia, sino para un congreso de una semana de conferencias ininterrumpidamente. Porque, entre otras razones, porque la lista de virtudes, capacidades, habilidades, valores que uno puede desarrollar jugando al ajedrez es inmensa. Pero intentando aplicar la capacidad de síntesis que se me supone como periodista, los estudios científicos y las experiencias internacionales largas y sólidas concluyen en que los alumnos, también es aplicable a adultos, pero vamos a hablar de niños de momento, los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia que los demás en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional, que es un campo importantísimo en la educación del siglo XXI, y además obtienen mejor rendimiento académico, es decir, mejores notas para entendernos, en general, pero sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Y bueno, en realidad podría seguir hablando de muchas más cosas. Ayuda a tomar decisiones ordenadamente, desarrolla la autocrítica, el pensamiento flexible, todas virtudes muy importantes en el mundo actual y, insisto, la lista es muy grande. Incluso también en la toma de decisiones, ¿no? El hecho de ser capaz de aventurarse, de anticiparse al juego del contrario y te da una visión un poco global, ¿no? Lógicamente, de todo el tablero y de la situación contextual en la que te encuentras para tomar una decisión, ¿no? Lo hablaba hace unas semanas en el podcast, vino María Rodrigo Yanguas
Sí. Y bueno, pues hablamos un poco de ajedrez, un poco bastante de ajedrez y de la aplicación para la salud mental y, bueno, pues para tratar ciertos problemas y hablábamos de todo esto, ¿no? De la capacidad que tiene el ajedrez para, a nivel emocional, aportar equilibrio a las personas. Sí, a ver, voy a decirlo de una manera que creo que es muy gráfica y permite sintetizar. Es famosa la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, un eminente psicólogo de Harvard que ganó, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias hace años, básicamente porque dice que no tenemos una sola inteligencia, sino muchas. Al principio eran 7, luego 8, luego llegó a decir 9. Bueno, podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla mucho, al menos 5 de esas, no, 6 de esas 9 inteligencias, que serían la lógico-matemática, la que sirve para entender bien lo que lees, la intrapersonal, la interpersonal, la visión espacial, la existencial. Esas 6 como mínimo. Además, si lo utilizas de determinada manera, mezclándolo con música y danza en tableros gigantes de suelo, con niños de 2 a 6 años, también puedes trabajar la musical y la corporal. Además, como antes he citado 2 que me parecen esenciales en el mundo de hoy, ¿no? La autocrítica. Si tú y yo jugamos una partida y tú me ganas, lo primero que yo voy a hacer es felicitarte. Y lo segundo, y de forma automática, porque es un proceso cerebral que tengo automatizado, es preguntarme por qué he perdido hoy, qué he hecho mal y qué puedo hacer la próxima vez para evitar esos errores. En esto, el ajedrez supera a todos los demás deportes. Porque en ajedrez, si tú me ganas, yo no puedo echarle ninguna culpa ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado, ni nada de eso. La suerte prácticamente es cero influencia. Por tanto, es el deporte que mejor desarrolla la autocrítica. Y un cerebro acostumbrado a un proceso autocrítico frecuente, obviamente funcionará de la misma manera en el resto de la vida, en la parte de la vida que no es ajedrez. Y he dicho pensamiento flexible porque yo estoy convencido de que esa es una de las cualidades más importantes para cualquier ser humano en el siglo que vivimos, en 2022. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos 20, 25 años el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en la historia de la humanidad. Y según los expertos, en los próximos 20 o 25 va a cambiar todavía más. Por tanto, la capacidad para adaptarte a una realidad muy cambiante a toda velocidad es esencial. Y el ajedrez la desarrolla mucho, además, porque hay un reloj en marcha. Entonces, bueno, a lo largo de una partida entre tú y yo, una sola jugada de cualquiera de los dos nos obligará a cambiar la evaluación de todo el tablero repentinamente. Pero no podemos decir, ahora voy a pensar una hora porque esto ha cambiado mucho. No, porque el reloj hace tic-tac y lo más probable es que solo tengas unos minutos para tomar esa decisión. Y bueno, cada día está más claro que más de la mitad de nuestros niños actuales van a ejercer profesiones que hoy no existen, utilizando tecnología que aún no se ha inventado. Y por tanto, cuanto más trabajemos esta capacidad del pensamiento flexible, pues mejor, ¿no? Bueno, estamos hablando de niños, pero en realidad este juego es aplicable y sus beneficios aprovechables por personas de cualquier edad. Es decir, un adulto de cualquier edad puede aprender si no sabe y si sabe refrescar y si tiene un nivel más o menos continuar mejorando, aunque ya es más complicado, pero por lo menos puede aprovechar el ajedrez para mejorar todas estas capacidades de las que estamos hablando. No hace falta que ser un niño para aprovecharse del ajedrez. No, te agradezco mucho que me des pie a profundizar en esta idea, porque la he citado antes de pasada y efectivamente merece la pena profundizar en ella. El ajedrez es útil absolutamente para cualquier ser humano de los 2 a los 102 años.
por diferentes motivos, usos o aplicaciones. Por ejemplo, para personas que tienen que tomar decisiones importantes cada día, el caso más evidente serían directivos de empresa, pero hay otros muchos casos, ¿no? El ajedrez es sin duda un banco de pruebas magnífico, porque en realidad un ajedrecista y una persona con ese perfil pues se parecen mucho porque tienen que tomar decisiones frecuentes, generalmente difíciles y generalmente bajo presión. Por tanto, por ejemplo, para el directivo de una empresa, pues le interesa mucho comprender y conocer cómo funciona el cerebro de un ajedrecista, ¿no? Pero vamos a un terreno mucho más amplio todavía. Y aquí vuelve a haber evidencia científica. O sea, hay suficientes estudios científicos para afirmar que el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, el Alzheimer u otras demencias seniles. Esto es de una importancia capital porque afecta potencialmente al 100% de los seres humanos, excepto aquellos que tengan la desgracia de morir jóvenes. Y si esto lo decimos desde España, pues todavía es más importante porque, al menos antes de la pandemia, no sé si ahora habrá cambiado algo, éramos el segundo país del mundo después de Japón en esperanza de vida. Y las proyecciones dicen que para 2040 vamos a ser el primero, vamos a superar a Japón. Entonces, estos son en principio noticias maravillosas, pero, y el pero va con mayúsculas, cuanto más vivamos hay más riesgo de demencia senil y sobre todo de esa tan terrible que es el Alzheimer. Al igual que nuestros abuelos, los míos incluso, ya estaban concienciados de que hacer ejercicio físico es esencial para mantener una buena salud, ahora ya empezamos a mentalizarnos de que practicar algún tipo de gimnasia mental es esencial para poder llegar a viejos con una salud mental razonable. Y eso no hay que empezar a hacerlo a los 60 años. O sea, a ver, si empiezas a los 60, mejor que si no haces nada. Pero es mucho mejor todavía mantener ese hábito durante toda tu vida, ¿no? Hablando de ejercicio y de gimnasio para la mente, hay una frase tuya que me gusta mucho que es dedicada, ¿no?, a aquellos que dicen, no, es que el ajedrez no es un deporte. Perdón, no es un deporte físico. Y bueno, es que el cerebro no forma parte del cuerpo, ¿no? Es tu frase. Sí, si le cambiamos el cerebro a Messi, ¿jugaría igual de bien al fútbol? Obviamente no. Luego, el cerebro es físico. Y el cerebro, además, es una de las partes del cuerpo que consume más energía. Consume un porcentaje enorme, no me acuerdo si es el 25 o el 30% de toda la energía que consume nuestro cuerpo. Luego, obviamente, es un órgano físico. El ajedrez es el deporte el deporte mental por excelencia, por excelencia en el sentido de que es el más universal de todos. La Federación Internacional de Ajedrez en este momento yo creo que tiene unos 197, 198 países afiliados. Solo el fútbol, el atletismo y el baloncesto creo que tienen más. Y está organizado el ajedrez como un deporte. Si le quitamos la etiqueta de deporte, ¿dónde lo ponemos? Es decir, si al redactor jefe de cultura del país yo le ofrezco un reportaje sobre ajedrez y cine, pues probablemente me lo comprará, porque hay un montón de películas sobre ajedrez y algunas muy buenas, o de literatura y ajedrez. Pero si le propongo un reportaje sobre el Campeonato de Europa de ajedrez, me dirá que eso es deportes. Entonces, es importante que el ajedrez esté catalogado como deporte porque si no, en términos pragmáticos, pues es una complicación muy grande, ¿no?